Paradigmas de la investigación. Un paradigma es como una lente o perspectiva a través de la cual vemos y entendemos el mundo. Es como si tuviéramos gafas que nos permiten ver distintas versiones de la realidad. Existen 3 paradigmas principales en la investigación: el positivista, que es como un GPS preciso, basado en datos y hechos concretos. Ejemplo, una investigación que compara calificaciones de estudiantes que estudian en línea versus los que asisten a clases presenciales. El interpretativo es más como explorar un bosque con una brújula, buscando entender las experiencias y emociones. Ejemplo, un estudio sobre cómo los jóvenes interpretan y dan sentido a las redes sociales a través de entrevistas y grupos focales. El crítico, que te desafía a cuestionar y cambiar el terreno que pisas. Este es un aporte de Teocom, formación en investigación, docencia y comunicación. Bienvenidos al video panel académico sobre los paradigmas de investigación educativa. Mucho gusto, quien les habla, Marisabel Melendres. Hoy exploraremos 3 enfoques fundamentales: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Para ello, contamos con una persona experta y especializada en este tipo de paradigmas o enfoques investigativos. Esa persona nos ayudará a entender sus características, aplicaciones y diferencias. Bienvenida y gracias por estar aquí el día de hoy, doctorando Kelly Villegas. Es un placer para nosotros tenerla aquí y poder fomentar este espacio investigativo y educativo ante nuestra audiencia y ante toda persona que pueda tener la oportunidad de estar aquí. Ok, muchas gracias, doctorando Marisabel Melendres. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, entonces comencemos a debatir la importancia pues, de hablar de estos paradigmas de investigación que son muy importantes para este proceso en el cual nos encontramos en este momento, que es nuestro trabajo de doctorado. Bien, doctoranda Kelly, entonces empecemos con lo más básico. ¿Qué entenderíamos entonces por un paradigma de investigación? Normalmente, si estamos de acuerdo, un paradigma de investigación viene a ser el conjunto de creencias y valores de una manera investigativa a un fenómeno. En la educación, los paradigmas determinan cómo comprendemos el aprendizaje, la enseñanza y el contexto que ocurre. Ahora bien, existen 3 tipos de paradigmas que vamos a tratar en este enfoque. Sé que su especialidad como tal es el sociocrítico. Sé que ha ido desempeñándose su labor y todos sus trabajos de acuerdo a este socioparadigma. Más adelante entenderemos sobre eso. Pero ¿qué le parece o qué ha pensado o cómo ha trabajado lo que es ese paradigma desde la parte positivista? Entonces, iniciemos con esto. Entonces, doctoranda Kelly, ¿cuál vendría siendo esas principales características del positivismo? Bueno, el positivismo se basa en la idea de que la realidad es objetiva, puede estudiarse mediante métodos cuantitativos y se apoya mucho en la experimentación, la observación sistemática, el análisis estadístico. Su objetivo es establecer esas leyes generales aplicables a diferentes contextos educativos. Excelente. Eso vendría siendo la parte conceptual. Ahora bien, cuando hablamos de las fortalezas y las limitaciones de la investigación educativa, tenemos entonces que las fortalezas principales son la precisión y la replicabilidad. Y medir el rendimiento estudiantil o evaluar dichas programaciones educativas con datos cuantificables. Sin embargo, existe una debilidad en este proceso que lo lleva a ser un poco complejo en la parte educativa, como las emociones, percepciones e interpretaciones sociales. De acuerdo a esto, doctorando, ¿podría darme un ejemplo de investigación educativa basada en este paradigma que usted haya cualificado o entendido en su proceso de adaptación? Claro que sí. Un estudio que analice el impacto de una metodología de enseñanza en los puntajes de una prueba estandarizada sigue un enfoque positivista, ya que se centra en datos numéricos, demostrar una relación entre causa y efecto. Perfecto. Hasta allí variamos esa parte del paradigma positivista. Ahora vamos a ir un poquito más al interpretativo. No de lado, pero siguen siendo encaminados a uno del otro. Pasando a este, entonces, ¿qué diferencia usted ha podido encontrar entre el positivista y entre el interpretativo? Bueno, a diferencia del positivismo, que busca esas generalizaciones, el paradigma interpretativo se enfoca en comprender la realidad desde la perspectiva de los actores que hacen parte y que están involucrados en este proceso investigativo. Utiliza métodos cuantitativos,
observaciones, explorar significados, experiencias. Bien, doctora Miquel. Entonces podríamos decir que una de las ventajas y las desventajas sería ventaja como tal, que permite un análisis profundo y contextualizado, ¿cierto? Y que los fenómenos educativos se vayan captando de manera subjetiva entre los estudiantes y los docentes. Pero hay una limitación que vendría siendo la desventaja, y es la difícil generalización que depende del contexto específico y educativo. ¿Estamos bien enfocados allí de acuerdo a su experiencia lo que vamos llevando? Bueno, claro que sí. Un estudio que investigue cómo los docentes perciben el impacto de la educación inclusiva en las aulas se basaría en este paradigma, ya que analiza esas experiencias individuales y que no buscan establecer unas leyes generales. Ok, entonces la inclusividad es prácticamente lo que viene fundamentando dicho paradigma, y esa sería como la parte diferencial entre las ventajas y las desventajas. Como habíamos dicho anteriormente, ha trabajado durante todo este tiempo con el sociocrítico. Podría decirse que esa es su fortaleza en medio de la investigación. De acuerdo al sociocrítico, ¿cuál es ese enfoque principal que genera el enfoque sociocrítico? Bueno, el sociocrítico no solamente busca comprender la realidad, sino transformarla. Está enfocado en la investigación-acción, una participación activa de los sujetos estudiados, con el fin de hacer esos cambios sociales y educativos que queremos a través de la investigación. Desde hace mucho tiempo he escuchado, de acuerdo a la investigación, que la mayor fortaleza es promover la equidad justa y social en cuanto a los problemas educativos y una perspectiva crítica. Entonces, desde esto se busca una posible solución. Sin embargo, hay una debilidad de impacto que depende de la disposición como tal de quienes accionan o se ven involucrados en medio de este paradigma, ya bien sea político o social, que implemente. ¿Usted podría darnos un ejemplo muy claro para que nuestros oyentes puedan interpretar mucho mejor esto? Bueno, sí, un estudio que implementé en un programa de alfabetización en comunidades marginadas y evalué su impacto a través de la participación de los propios beneficiarios sería un claro ejemplo de investigación sociocrítica. Perfecto. Entonces, como cuando vamos enfocados directamente a la parte de lo sociocrítico, también un poco más enfocada a la parte de la sociolingüística, en ese ejemplo que usted nos coloca. Entonces, habiendo analizado, queridos oyentes, estos últimos tres enfoques fundamentales de investigación educativa, para cerrar, podríamos dejarles una pregunta. ¿Cómo podríamos en este paradigma, de acuerdo a la investigación, seleccionar y dar objetivos de investigación para buscar medir, percibir y dar un positivismo ideal que sí requiere que comprenda las experiencias del interpretativo? Sería una opción. ¿Qué otra cosa podríamos buscar? Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos pues del paradigma sociocrítico, el investigador debe tener claro cómo va a recolectar la información, el tipo de instrumento que va a utilizar para cumplir con esa tarea, qué papel juega el sujeto que hace parte de su investigación, las implicaciones éticas que conlleva este tipo de investigación. Asimismo, el investigador debe tener claro cómo percibe la realidad desde este paradigma, el contexto de la investigación, el objetivo de su investigación y cómo se construye el conocimiento pues, para generar una transformación, que es el objetivo principal pues, de este paradigma sociocrítico. Bueno, muchísimas gracias por haber dado esta explicación tan importante, doctorando Kelly. Esperamos que este videopanel haya sido útil para comprender la importancia de estos paradigmas y del impacto que tienen en la investigación educativa. Esperamos una próxima vez poder contar con ustedes. Hasta luego. Gracias doctorando Marisabel por tu invitación. Hablaremos de tres paradigmas: el investigativo, el sociocrítico y el paradigma positivista, sociocrítico, interpretativo. ¿Cuál paradigma investigativo? Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en este videopanel hablaremos de los paradigmas de investigación. Efectivamente, durante tres. Buenos días para todos los Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Ahí nos vemos bien.